Bueno, vamos a comenzar, ya somos bastantes. Vamos a hacer 3 son para armonizarnos y comenzamos. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios sobre el texto Sagrado Yoga Vasista. Hoy con algunos ausentes porque están participando de un lindo encuentro SAI en Córdoba. Así que la deben estar pasando de maravillas. Nosotros acá reunidos para continuar con la lectura desde la página 302. Vamos a leer 4 páginas. Recordemos que tiene relación con lo leído el sábado pasado, que era la historia de Vitajavia. Así que vamos a retomar un pequeño párrafo de la lectura anterior y ya empezamos con lo nuevo, que son las preguntas que Rama le hace al sabio Vasista. Y dice así, retomamos un poquito del sábado pasado, contándonos Vasista sobre esta historia, ¿no? Del sabio Vitajavia. Su cuerpo erguido parecía una estatua viviente. Su samadhi no fue perturbado en absoluto por las numerosas distracciones naturales que producían otros seres humanos o animales. Pasaron 300 años como si fuera una hora. El cuerpo que se refleja en la conciencia permanece protegido por ella. Después de ese tiempo, su mente comenzó a moverse en su corazón y surgieron en ella nociones de creación. A partir de ese momento vivió muchos años en el monte Kailasa, gobernando la creación durante 5 ciclos cósmicos como Indra, el dios, el rey del cielo. En ese momento Rama interrumpió a Vasista y le preguntó: Señor, ¿cómo es posible interferir en el programa universal de los dioses como Indra? Vasista contestó amablemente, y acá viene el subtítulo: el mundo mental o imaginario de los sabios. La energía de la infinita conciencia es omnipresente y se manifiesta como quiere y donde quiere. Acontece todo aquello que la conciencia percibe. Vitajavia vio todo eso en su propio corazón, libre de tendencias mentales. Más tarde, sirvió como criado de Shiva durante otro ciclo completo. Eso es lo que experienció el sabio Vitajavia. Rama volvió a preguntar: si Vitajavia experienció todo eso, parece que no se había liberado todavía de la esclavitud y la liberación. Vasista contestó inmediatamente: para los sabios liberados, amable Rama, este mundo existe en toda su pureza y perfección, como el infinito Brahman. ¿Qué esclavitud ni qué liberación puede haber para ellos? Puesto que Vitajavia se había unificado con la conciencia infinita, percibía la experiencia de todos los seres y todavía continúa haciéndolo hoy día. Rama preguntó sorprendido: si la creación del sabio era ficticia e ilusoria, ¿cómo podían los seres encarnados en esa creación ser conscientes? Vasista contestó al príncipe: eso es tan ficticio como la creación del sabio Vitajavia. Ambas cosas, la historia de Vitajavia y la que te estoy contando yo mismo, solo son conciencia pura y su ser aparente solo es el resultado de la ilusión de la mente. En realidad, no existe ni aquella creación ni esta. En los 3 periodos de tiempo, pasado, presente y futuro, solo existe Brahman. Este mundo parece una realidad material hasta el momento en que esta verdad se comprende en profundidad y se realiza. Rama preguntó entonces:
Señor, dime cómo pudo Vitajavia reanimar su cuerpo en aquella cueva después de pasar 300 años en Samadhi. Vasista respondió, y acá viene el subtítulo, el Samadhi de Vitajavia. El sabio había realizado la conciencia infinita y sabía que la mente, llamada Vilajavia, no era más que un juego de aquella conciencia. En cierta ocasión, mientras servía a Shiva, pensó en el cuerpo de Vilajavia. En ese momento contempló los otros cuerpos que había tenido, algunos de los cuales habían perecido mientras otros seguían aún con vida. El cuerpo que había conocido como Vilajavia era ahora una lombriz hundida en el lodo. Al verlo reflexionó, seguramente este cuerpo mío no tiene fuerza vital y ya no puede funcionar debidamente. Entraré en la órbita solar y con la ayuda de la energía del Sol conocida como Pingala, penetraré de nuevo en él. Pero, ¿qué voy a hacer con ese cuerpo? Quizás sea mejor abandonarlo a su suerte. De nada sirve recuperarlo ni abandonarlo, y para mí es lo mismo una cosa que otra. Pero puesto que ese cuerpo aún no se ha descompuesto, entraré en él y lo animaré durante algún tiempo. El cuerpo sutil del sabio fue a la órbita solar. Reflejando la intención del sabio al entrar en su órbita, el Sol dirigió su energía con el fin de realizar aquella intención. El cuerpo sutil del sabio saludó con respeto al Sol. La energía del Sol se puso en camino y siguiendo el mandato de su señor, descendió sobre los montes Vindhya y cayó directamente sobre aquel cuerpo sumergido en el lodo con el fin de revitalizarlo. Al mismo tiempo, el cuerpo sutil de Vitajavia entró en aquel cuerpo que se reanimó de inmediato. Vitajavia dio las gracias al Sol y a su energía Pingala, quien le devolvió el saludo. Pingala regresó a la órbita solar y el sabio se arrastró hacia el lago para tomar su baño ritual. Después de su pertinente ablución, adoración al sol, el sabio volvió a vivir una vida iluminada, llena de amistad, compasión y alegría. Por la tarde el sabio se internó en el bosque que le resultaba tan familiar con el fin de practicar la meditación pensando: ya he comprendido la falsedad de los sentidos. Seguir investigando por este camino sería inútil y contradictorio. Y dirigiéndose a sus sentidos les decía: el ser no os pertenece, ni vosotros pertenecéis al ser. Podéis desaparecer cuando os plazca. Vuestros deseos han cesado. Ya no podréis gobernarme como antes. El error de vuestra existencia nace del olvido del ser, como la no percepción de la cuerda surge de la errónea percepción de la serpiente. Todos estos errores solo existen en la oscuridad de la ignorancia y se desvanecen a la luz de la sabiduría. Estúpidos sentidos, sois diferentes al ser. El que hace la acción y siente las experiencias también es distinto a vosotros. ¿Cuál es el error que os alimenta y de dónde nace? Los árboles crecen en el bosque, las cuerdas que los unen se hacen con otros materiales. El herrero fabrica las hachas con las que esos árboles se cortan, etc. Con todos estos materiales y no con su propio deseo, el carpintero hace una casa para vivir en ella. En este mundo todas las cosas suceden independientemente unas de otras y su coincidencia es accidental, como el coco que cae de la palmera al mismo tiempo que el cuervo sale volando de su copa. Hace pensar a los ignorantes que el negro pájaro ha tirado el fruto. ¿Quién es el responsable de todo esto? Cuando se conoce la verdad, el error sigue siendo error y el conocimiento, claro conocimiento. Lo real sigue siendo real y lo irreal, irreal. Sumido en estas reflexiones, el sabio vivió en este mundo durante mucho tiempo, establecido en un estado totalmente libre de ignorancia y completamente seguro de que nunca volvería a nacer. Cuando entraba en contacto con objetos sensibles, recurría a la contemplación y disfrutaba de la paz del ser.
En un determinado momento, el sabio Vittajavya sintió que debía abandonar la vida a la que no regresaría nunca más. Fue a la cueva de los montes Saya, y se sentó en posición de loto, mientras se decía a sí mismo: las fuerzas de la atracción y la repulsión deben abandonarme ahora. Ya han jugado bastante conmigo. Vayan enhorabuena los placeres que me han sostenido con vida tantos años y me han hecho olvidar el ser. Marchen igualmente las penas que me han estimulado en la búsqueda del autoconocimiento. Os despido a todos vosotros, placeres y penas, que me habéis proporcionado tanto deleite y tanto sufrimiento. Y tú, cuerpo, amigo mío, permíteme ir a mi eterna morada del autoconocimiento. Este es el curso de la naturaleza. Todos tenemos que abandonar el cuerpo más pronto o más tarde. Cuerpo, amigo mío, me has acompañado durante tanto tiempo y ahora tengo que abandonarte. Tú mismo has provocado esta separación al guiarme generosamente hacia la realización del ser. ¡Qué maravilloso! Para que yo consiguiera el autoconocimiento, te has destruido a ti mismo. Camino hacia la libertad. Bendecidme todos. Me inclino ante los méritos que me han permitido salir del infierno, pero me inclino también ante los pecados, fuente de todo dolor y remordimiento. Me inclino igualmente ante la ilusión que me ha hecho trabajar durante tanto tiempo y que ahora ya no veo por ninguna parte. Te saludo a ti, lóbrega cueva, fiel compañera del Samadhi. Has sido mi refugio cuando estaba atormentado por los pesares de la vida. Gracias, bastón amigo, que me has protegido de las serpientes y me has salvado de caer en los pozos. Gracias a todos vosotros. Regresa, cuerpo, a los elementos de los que has sido hecho. Bendigo al prana que me ha acompañado durante todos estos años. Todo lo que hice en el mundo lo hice contigo, a través tuyo y por medio de tu energía. Te lo ruego, vuelve a tu fuente porque ahora voy a sumergirme en la conciencia infinita de Brahman. Todas las cosas que se reúnen en este mundo tienen que separarse algún día. Regresad a vuestras fuentes, sentidos y recuperad vuestra forma de elementos cósmicos. Ahora entraré en el ser por medio de la culminación del sonido Om, del mismo modo que una lámpara se apaga cuando gasta su combustible. Estoy libre de todos los deseos de este mundo y de todos los conceptos, percepciones y experiencias. Mi corazón está firmemente establecido en la paz que produce la resonancia de Om. La ilusión y el error han desaparecido por completo. Con la mente completamente enmudecida y firmemente establecida en el plano de la conciencia no dual, Advaita, el sabio Vittajavya pronunció la palabra sagrada Om. Contemplando la esotérica significación de esta sílaba, comprendió el error de confundir la realidad con el fenómeno. Por el total abandono de conceptos y percepciones, renunció a los tres mundos. Quedó completamente quieto, como la rueda del alfarero deja de girar finalmente. Por el sonido Om, rompió la red de los órganos sensibles y de sus objetos, con la misma facilidad que el viento esparce el perfume, y perforó la oscuridad de la ignorancia. Durante un instante captó su luz interior, pero renunció también a ella y trascendió la luz y la oscuridad. Quedaba todavía una ligera huella de pensamiento, pero el sabio la cortó de raíz con la mente en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento el sabio alcanzó la conciencia infinita, que no puede ser modificada jamás. Era como el estado de conciencia de un recién nacido. Abandonó toda objetividad y el menor movimiento de la conciencia. Rebasó el estado conocido como prayanti y alcanzó la conciencia del sueño profundo. Continuó todavía más allá y alcanzó la conciencia trascendental de Turiya, que es un estado de bienaventuranza que no admite descripción alguna, porque es y no es. Es algo
y nada al mismo tiempo, luz y oscuridad sin intermedios. Esta es la plenitud de la conciencia y de la inconsciencia, que sólo puede ser indicada por la negación de los Vedas. No es esto, no es esto. Llegó a lo que está más allá de toda descripción posible. Este estado es el vacío, Brahman, la conciencia, el Purusha del Sankhya, el Isvara de los yogis, Shiva, el tiempo, Atman, el ser, el no ser y todo lo que los místicos han captado de muy diferentes formas. El estado que ha sido descrito como la verdad de todas las escrituras. Cuando el sabio se unificó de este modo con la conciencia infinita, su cuerpo se desintegró y cada elemento regresó a su fuente natural. Te he contado, querido Rama, la historia del sabio Vitajavya. Medita sobre ella. Lo que te he dicho hasta aquí y lo que te diré en adelante es fruto de mi percepción directa, de mi experiencia personal y de la meditación profunda. Meditando sobre ello, amigo Rama, alcanzarás la liberación que solo puede obtenerse por el autoconocimiento. Por lo que te he contado como la historia de Vitajavya solo es un concepto mental, lo mismo que tu historia o la mía. Nuestros sentidos y el propio mundo solo son conceptos mentales, solamente. ¿Qué otra cosa puede ser este mundo, príncipe Rama? Sairam. Bueno, querida Albina, hay tanto para que te haya resonado. Qué despedida del cuerpo, me encantó esa parte, ¿eh? Y gratitud, ¿no? Estás con el microfonito apagado, Albina. Ahora sí. Sairam. He tomado por costumbre no leer antes todo lo que va a pasar, lo que vas a leer el día sábado, porque quiero que lo que surja en mí no sea trabajado por la mente. Mi mente es muy prolífica, entonces trato de que no se distraiga, digamos, mentalmente. He descubierto eso últimamente en mí, ¿no? Que no dejar que la mente se inmiscuya, si bien es un instrumento, y le agradezco. Y en la pregunta que hace, Señor, ¿cómo es posible interferir en el programa universal de los dioses como Indra? Eso me llevó a pensar lo que dice siempre Baba, que hasta los dioses envidian este nacimiento humano, porque podemos llegar a esto, a lo que llegó, ¿no es cierto?, el sabio Vitajavya. Y es extraordinario, porque como ya Baba lo ha explicado muchas veces en sus mensajes, uno puede comprender más fácilmente lo que nos está diciendo Vasista. Y lo otro, tengo tantas cosas acá, lo otro es también estos ejemplos que nos va dando Vasista, de los sabios liberados, porque es de allí es a lo que vamos a llegar, y también para tener en cuenta. Voy a decir lo que me pasa, mi experiencia. Siempre me instalo en el lugar del sabio, siempre, para que mi mente no diga,
ay Albina, ¿cuánto te falta todavía para llegar a esto? Entonces, en cualquier situación, me instalo en eso. Si yo fuera un sabio liberado, digo, a ver, entonces la respuesta o la conexión viene en el acto. Y acá hay también una frase que dice, allí nomás, ¿no? Cuando Basista comienza, la energía de la infinita conciencia es omnipresente y se manifiesta como quiere y donde quiere. Y eso uno lo experiencia, porque es omnipresente. No está ni es algo que nosotros tengamos que buscar en algún lugar. Está. Y responde en el acto. Antes la llamaba providencia. Ahora utilizo ese término por allí para que sea más sencillo de explicar, de hablar de la conciencia infinita. Pero es omnipresente, omnipresente, no podemos escapar, no podemos salir. Eso por otro lado, ¿no? ¿Y qué pasa con las tendencias mentales? Porque uno las tiene, yo las tengo. Trato de no llevarle el apunte, lisa y llanamente. Y solo utilizo la mente como instrumento para todas las cosas que tengo que hacer, pero no la dejo intervenir como para que me provoque una emoción negativa, una preocupación o algo. El jueves llegué a Nocancán y me encontré por lo menos con 3 problemas. Y antes de que la mente empiece a razonar, busqué la solución. Y pareció, después voy a hablar porque de la sincronización, ¿no? Porque apareció el plomero en el acto. Todo fue como una sincronización, que encontrar al plomero es todo un tema, porque también trabaja. Y lo encontré allí, como que se hubiera materializado. Y no me fui de Nocancani hasta que no terminó el trabajo. Me quedé allí. Pero sin que mi mente diga, uy, se está haciendo tarde, me manejo un colectivo, no son lugares muy apropiados para esperar un colectivo de noche, pero siempre tratando de que la mente no influya. Entonces, ahí es cuando viene la conexión con la conciencia y todo se va acomodando. Esto les digo, hermanitos, porque a lo mejor ya hay alguno liberado y bueno, voy a hablar para los que todavía no estamos. Es un ejercicio extraordinario que al principio cuesta, pero después ya no. Y vivo en ese estado de conciencia que por ahora lo pienso, lo imagino, ¿no es cierto? De estar en la energía de la infinita conciencia. Acá Basista nos está hablando en este ejemplo, ¿no es cierto?, de todo lo que es real e irreal, que ya lo venimos tratando y ya una idea tenemos sobre lo mismo. Y siempre me aferro en esto, que en los 3 periodos de tiempo, pasado, presente y futuro, solo existe Brahma. Listo. No pienso ya en otra cosa. Sí programo, pero no me atengo, no me, digamos,
no estoy atada a lo que he programado. Dejo que se dé si se tiene que dar. Pongo todo de mí, el instrumento, cuerpo, sentido, mente, todo para realizarlo, eso sí. Hay tanto para decir, pero voy a pasar a otro puntito. Donde dice que el sabio había realizado la conciencia infinita y sabía que la mente no era más que un juego de aquella conciencia. Eso también lo tengo presente. Que la mente, mi mente, para llamarla como mi mente, esté siempre centrada en la conciencia. Porque sé que es un instrumento y sé que es parte también de este juego. Y aquí vemos cómo este sabio, es cierto, servía a Shiva, como dice. ¿Y cómo puede ser eso? Y muy sencillo, porque vivía en ese estado de conciencia. Cuando nos ubicamos en ese estado de conciencia, vamos a tener contacto directo, en este caso como él con Shiva. Y me llama la atención, sí, lo del cuerpo, ¿no? Porque a mí se me ocurre que si veo mi cuerpo lo dejaría que siga su camino. Y sin embargo él no, dice, el cuerpo sutil del sabio fue la órbita solar, el cuerpo sutil, no él, ¿no? Para luego tener, digamos, para entrar en el cuerpo, dice, que se reanimó de inmediato. Y allí el sabio se arrastró hacia el lago para tomar su baño ritual. Allí tomó conciencia también de que estaba dentro de ese cuerpo y que debía realizar las acciones propias de estar en el cuerpo. Pero vivía una vida iluminada, dice, por el solo hecho de entrar en el cuerpo, no quiere decir que dejó de estar iluminado. Dice, y volvió a vivir lleno de amistad, compasión y alegría, es decir, con esas sensaciones o sentimientos nuevamente. Pero ya había comprendido la falsedad de todo. Y el otro punto, y nada más que esto y aquí dejo, es, el ser no nos pertenece, ni nosotros pertenecemos al ser. Qué interesante esta frase, ¿no? No nos pertenece, eso mi mente lo puede entender bien, pero nosotros no pertenecemos al ser. Nosotros, si yo me identifico con el cuerpo y la mente, por supuesto que no. Porque el cuerpo y la mente algún día van a desaparecer y lo que queda es el ser que es eterno. Y lo voy a dejar acá para escuchar a los demás hermanitos. Pero sí quiero que en mí, ¿no? Para mí, no dejar de tener presente siempre de que el ser no me pertenece, ni todo esto pertenece al ser. Estamos dentro, pero en algún momento va a pasar. Y también quería dejar, pero cuando él contempló todos sus cuerpos que no tenían vida y aún los que tenían vida. Y este es un juego que yo realizo
cuando estoy conmigo misma, es sentirme desde la eternidad. ¿Cómo veo a este Shiva? Desde la eternidad. Y desde la eternidad puedo verlo todo. Puedo ver todos los cuerpos, o imaginar en mi caso, todos los cuerpos que ya han desaparecido para llegar a esta instancia, que gracias y a la gracia de Baba podemos tener este conocimiento para llegar al autoconocimiento. Y luego los que aún vendrán, si no me libero. O a lo mejor me faltan muchas vidas para liberarme. Mi meditación en cada momento o cosa se reduce a eso. A vivir a vivir continuamente con la mente, en mi caso, porque todavía me falta mucho, dentro de esa conciencia. Si estoy dentro de esa conciencia, todos están dentro de la conciencia, absolutamente todos. Por lo tanto, todos van a llegar a liberarse en algún momento. Y eso me lleva a no juzgar. Serán, hermanitos. Gracias, Albina, muchas gracias. Marco Erice, le decía a Albina que te desconectaste un minutito, lo que me conmovió cómo él despide y agradece y bendice al cuerpo, a sus instrumentos, inclusive me llegó muy profundo cuando dice: marchen igualmente las penas que me han estimulado en la búsqueda del autoconocimiento. Agradece lo bueno, lo malo, sus cuerpos, sus instrumentos, como que se estaba despidiendo para ya ir a la conciencia y no volver más. Me conmovió mucho, no sé a vos qué te resonó de todo esto, Marco. Adelante, Zaira. Bájate el microfonito, Marco, bájate el microfonito. Siempre recuerdo las primeras enseñanzas que he recibido de Swami Dayananda respecto de lo que es el Vedanta Advaita. Y él decía que todo es referencial y que era muy importante, siendo todo referencial, definir desde dónde se está percibiendo y concluyendo aquello sobre lo cual se está tratando. Entonces me imaginé en este momento una sala de teatro. En la sala de teatro tenemos los espectadores sentados en las butacas, tenemos el palco, el escenario, luego tenemos los actores en su actuación y toda la coreografía. El personaje Marcos está de observador, pero Marcos es una noción. El personaje Marcos observa que uno de sus amigos va a jugar el rol de Napoleón, ¿no? En la batalla de Waterloo. Entonces observa la escena, comienza el proceso, observa la escena y se ve al amigo de Marcos muy entusiasmado haciendo su rol de Napoleón. Pero pierde la batalla de Waterloo y se pone a llorar. Bueno, termina la obra, todo el mundo aplaude, bajan los actores, Marcos va a saludar a su amigo, a felicitarlo, y ve que su amigo está llorando. Le pregunta: ¿qué te pasa? Y él le responde: he perdido la batalla de Waterloo. O sea, el personaje absorbió a la persona, al actor. O sea, la actuación. Entonces, como metáfora, como analogía, el asunto es desde dónde percibo o vivo lo que hoy aparece en este cuerpo-mente Marcos. Ustedes me preguntarán, y esto, digamos, puedo decirlo porque es la experiencia y no voy a negar la experiencia. ¿Desde dónde sé que yo no soy el cuerpo, que yo soy yo?
Bueno, fue una experiencia en 2010 en Prayanti. Y desde ese momento cambió mi vida. Fue el 12 de febrero de 2010, en Mahashivaratri. Cambió mi vida. ¡Ah! ¡Sac! Y como dice Swami, uno nunca más retrocede. Entonces, todo el trabajo de 2010 hasta hoy, 2023, es, ya no me preocupo esto de si yo soy la conciencia infinita, no soy esto. No me preocupo de eso, porque realmente no me preocupo, sino que me ocupo de realizar las acciones en la actuación actual como Jiva, donde todavía existen tendencias psicológicas que son heavy. Digo, esta es la trampa. O sea, que no significa que, digamos, estoy en el estado tal, digamos, total realizado. No, tengo conciencia, clara conciencia, que si bien yo no soy el cuerpo y soy la mente, todavía la mente, que es lo importante aquí, juega un rol predominante. Entonces, todo el estudio que realizo es para poder observarla. Yo observo los vrittis, los pensamientos. Sí, los puedo observar. Y a veces decido decir, bueno, basta. O sea, coloco la función del intelecto y digo, basta. ¿Ya? Decido no seguir pensando y no sigo pensando. O sea, este es todo el ejercicio. Pero como bien dice Vasista aquí, tenemos, y como dice Swami también, a mi juicio, tenemos que conocer muy bien otra vez el marco de referencia de todo esto. El marco de referencia es que todo es conciencia infinita. Todo se mueve en un espacio llamado el Chidakaya. Y ese Chidakaya tiene algo sutil, que es el Mula Karana, Swarupa, que es el principio de Dios o la causa última, como dice Swami. Entonces, el raciocinio, el intelecto dice, bueno, yo soy eso, yo soy esa causa última, ¿ok? Pero es un pensamiento, es una intuición, porque no es que uno ve la conciencia, no, la conciencia no se ve a sí misma, uno ve eso. Pero si sabemos que todo es el gran espacio de la conciencia infinita y que nada se mueve fuera de eso, porque no hay otra cosa, ahí aparece, eso es permanente. Si esto es permanente, desde la supersutilidad aparece después el Chitakaya, que es el espacio de la mente. Y Swami nos dice que nosotros nos paseamos y que cada uno tiene su propio Chitakaya. Dice, cuando ustedes se acuerdan de Swami, que cuando estuvieron en Prayanti, están en el pasado de su Chitakaya. Pero también estamos, la pregunta es Chitakaya, o sea, decía el espacio de la memoria. Recordamos eso. Pero estamos en el espacio de la mente. Entonces, ¿qué hago con toda esta información? ¿Cómo sé discernir que estoy en el aquí y ahora atemporal, el aquí y ahora temporal? Yo sé que es así, pero en el juego de la actuación necesito estar consciente permanentemente que yo soy eso, que es lo permanente, si tengo que seguir actuando. Entonces, el discernimiento que he aplicado es, ya que me toca actuar esta actuación, la actúo desprendido. O sea, ese es el punto. Actuarla desprendido, pero no significa no aplicar discernimiento en la acción. Entonces, a mi juicio, desde mi experiencia de hoy, no puedo hablar desde otro lugar. No significa que voy a hacer, bueno, porque pienso que yo soy Brahman, voy a hacer lo que se me da la gana. No es así, no lo siento, de hecho no nace así. Entonces, cuando Vasista, hablando con Rama, habla de la experiencia aquí del sabio que cuenta cómo es su proceso de liberación, algo que también leyó Albina, que es esta frase que, digamos, la energía, la infinita conciencia omnipresente se manifiesta como quiere y donde quiere. Y este es el punto, ¿ya? El punto es, otra vez la referencia. Si yo me coloco ¿no? Entre comillas siempre el yo, ¿no? En la posición del observador de la conciencia infinita, todo es Brahman.
todo es Dios, todo es conciencia infinita, cualquier nombre que le demos. O sea, es, para darle sin ningún nombre, es. ¿Ok? Es, simplemente es. Ahora, si yo me coloco en el estado, ya entro en el Maya, ya en el Maya, donde aparece la mente, y la mente se cree la que es la hacedora, y bueno, ahí viene esa conciencia infinita, se torna conciencia limitada, ¿ya? Pero no deja de ser conciencia. Y esto es importante. Pero el asunto es entonces, si yo me coloco en que Marcos es el hacedor, estoy en la mente. Y ese es el punto, hoy en el aquí y ahora. ¿Quién es el que está haciendo la acción? El problema es cuando la mente se cree el agente o el hacedor de las acciones. Y ahí no hay salida. Porque mientras yo crea que yo soy el que medita, yo soy el que hace la acción, yo soy el que manejo el coche y todo eso, o sea, de Marcos, estoy en la mente. Entonces, el ejercicio, a mi juicio, consiste en saber todo el tiempo que yo no soy este que hace la acción. Y eso ayuda al desprendimiento, desde el punto de vista de la actuación como jiva. Yo no soy el que piensa, yo no soy el que observa, yo no soy nada de todo esto. Como decía Entonces, acá, Marco, porque quizá el que no escucha después se confunde cuando dice acá, por la negación de los Vedas, no es esto, no es esto, que vos muchas veces claro, dijiste, ¿no? el neti, esto no es uno de los dos grandes caminos, lo dice Basil también. O sea, o niegas todo, porque todo lo manifiesto no es sino conciencia infinita, o le decía Rama también, ¿no? O eres todo. Y Swami aquí dice una cosa bien interesante. En uno de sus textos, no me acuerdo en cuál, él dice, comienza desde el amor a ti mismo, ¿ya? Porque si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a los demás. Los vas a usar en todo caso, ¿no? O sea, ámate a ti mismo. Ten autoconfianza, conócete a ti mismo. Luego amplía a tu familia esa expresión de amor. Luego a tus vecinos. Pasa luego de tus vecinos a la comunidad del barrio. Luego de la comunidad del barrio a la ciudad. Y ve ampliando, 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 ampliando a tal nivel el universo que esa es la expresión también de saber que yo soy todo eso. Swami nos da ese plazo de proceso. O sea, si lo estudiamos, Swami nos da todas las pautas de cómo salir de esto. El asunto es, ¿desde dónde me instalo para percibir y concluir? Ese es el punto, a mi juicio. ¿Desde dónde me instalo? Yo hice tal cosa, yo fui acá, yo hice aquello, yo estaba... Y bueno, ese es Marcos. Ahora, si yo sé en mi interior, no lo puedo decir a todo el tiempo a los demás, pero ahí decía Stavakra, estate alerta, estate alerta. Eso es el estarte alerta, que no te la creas. Pero si yo sé que yo no soy el hacedor, ¿ya? Sino que simplemente este cuerpo que no existe como absoluto, existe dentro del campo de la relatividad, por eso la referencia, existe en el campo de la relatividad, existe en el Mutakaya, pero es relativo con respecto al otro. ¿No? El asunto es decir, bueno, si esto no existe, pero tengo que hacer la actuación, no, bueno, la actuación tiene que ser hecha. Solo el ser busca el ser, solo el ser, ¿no? Conoce al ser. Entonces, cuando sabemos, ¿no? Esto nos quita esa cosa de Marcos es el buscador de sí mismo. No, no es Marcos el buscador de sí mismo. Es el ser el buscador de sí mismo, a través de este cuerpo-mente llamado Marcos. Bueno, esa es mi experiencia actual en la vida diaria. O sea, no dejo de actuar los roles, ¿ya? Pero voy observando todo el tiempo, ¿no? Y es divertido porque nada se autosustenta, nada se autosustenta, es como que nada, pero realmente lo veo así, nada se autosustenta, es todo imagen, toda ilusión, pero es real, esa ilusión, o sea, como la percibo, es lo que me pasa. Digo, nada es autosustentable. Entonces, ese escaparse, todo eso, me hace ver que todo esto es un juego de la mente. Ahora, ¿estoy en el proceso? Sí lo estoy. ¿Ya? Y lo observo, observo el comportamiento, pero no me identifico con el jiva. Y esa es algo que me ayuda. Vamos a Sairam. Muy interesante, muy interesante. Gracias, Marco. Raúl, que hace rato que no te podés expresar, tenías
líos con tu wifi, Raúl. Sí, tenía problemas con la imagen que se rayaba y bueno, me habían dado algunas pautas para arreglarlas y tiene que ver con la respuesta que tiene que ver con lo de este círculo. Ayer mi hijo me arregló el Zoom y ahora se ve como se ve normalmente, puedo participar. Pero lo más notable es que después que se fue no estaba solucionado el sonido. Siguió mi señora hasta que dijo, ya está, pero no lo pude experimentar. Por eso esta mañana te dije, ¿se escucha o no se escucha bien? Bueno, fíjense, yo veo que cuando leí esta mañana temprano todo esto, pensaba que esto para mí es como ver una película de ciencia ficción, porque yo estoy muy lejos de todo esto. Entonces, fíjense la preocupación mía, le había pedido a Baba que me solucionara el problema del Zoom y del sonido para poder participar en el círculo como lo estaba haciendo ahora. Esa era mi preocupación. Y ayer mi hijo me dijo una cosa que, a manera de chiste, parecía, era como un estado dual, decir, bueno, ¿y qué te preocupas que no se vea tu imagen si lo dejas oscuro, vos participás en el círculo, hablas y ves a los demás? Y yo le dije, no, pero es que tengo que verlo, porque ¿qué sucede? En este nivel que yo tengo de evolución, en esta dualidad, para mí, el estado mágico de los círculos de estudio es que yo los vea y que ustedes me vean. Esto tiene que ver con los sentidos, obviamente. Es mental, pero tiene que ver también con los sentidos, con los apegos, y para mí la realidad es un poco más elevada que puede llegar a ser para otro estar en esta hora y media en este círculo, pero los tengo que ver. Es parte de la experiencia, como hablaba alguno por ahí. Es decir, la experiencia para mí es ver, es interactuar con el otro en este estado de dualidad, aunque nosotros sepamos que estamos tratando de avanzar hacia un nivel más elevado. Entonces, bueno, esto de la cámara me llevó a hacer estas reflexiones ahora que evidentemente estoy muy lejos, obviamente, de ser un sabio, pero sí voy entendiendo cómo es el camino, pero de alguna manera todavía me siento apegado a los sentidos, al control de la mente, y bueno, es un caminar que estoy tratando de transitar, pero bueno, por lo menos hoy estoy feliz de verlos y que me vean. Zairam. Qué lindo, Raúl. Gracias. Daniela, que no te pudiste expresar el sábado pasado, ¿qué te resonó de lo leído? ¿Qué estás sintiendo? Zairam, bueno, gracias porque escucharlos es una genialidad para mí. Me resonó mucho lo que escuché de Albina, que, bueno, Albina se pone en lugar del sabio. Me encantó. Y se me vino la imagen de la rueda medicinal de los pueblos originarios, que el arquetipo del sabio pertenece al elemento fuego. Y yo digo, claro, es como que ahí se me hizo una conexión, sí, lo único que existe es el ser, ¿no? El espíritu, y el fuego simboliza el espíritu. Bueno, como que se me amplió esa percepción de decir, claro, como una fichita ahí que cae, ¿no? Y que es lo único que existe más allá de los otros cuerpos, que son el cuerpo físico, el emocional y el mental. Así que bueno, Zairam, simplemente eso. Qué lindo, gracias, Daniela. Marco Echeverry, ¿podés hablar? Hola, buenas a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien, Marquito. Bueno, bueno, me gustaron 3 cositas del texto.
Primero, cuando el sabio, que era lo que comentabas vos, Horacio, también, cuando el sabio empieza a hablar a los sentidos y agradecerle al bastón, a la cueva, etcétera, etcétera, ¿no? Que dice, bueno, es como que los sentidos nos engañan en cierto punto de que nos hacen creer que esto ilusorio es real, ¿no? Justo ayer, en el Círculo de Estudio del Norte, de Área Norte, leíamos unos Puranas y había un rey que estuvo 1000 años viviendo los placeres de los sentidos, hasta que se dijo, no, bueno, no, esto no me lleva a ningún lado, no es por acá, ¿no? Como se cansó de estar pendiente y atado a los sentidos y dijo, bueno, tengo que ir más profundo, ¿no? Me tengo que ir en busca del ser, ¿no? Entonces, lo primero que me dejó reflexionando y me hizo recordar es esto del control de los sentidos y que para poder ser consciente más tiempo, esta famosa conciencia integrada constante, ¿no? Ser consciente más tiempo de que soy el ser y que no soy el cuerpo y la mente, tengo que tener control de los sentidos y purificar los sentidos, porque como leíamos cuando estudiamos el Bhagavad Gita, ¿no? De ir desde lo tamásico, lo rayásico, lo sátvico, ¿no? De todo lo que entra por los 5 sentidos, que sea puro y equilibrado, para poder limpiar la mente y que la mente vaya hacia adentro y esté más consciente del ser. Entonces, lo primero que me dejó reflexionando es cuánto o qué cosas todavía tengo que ajustar con esto del control de los sentidos, ¿no? Me pareció vital. El segundo tema que me dejó reflexionando es cuando el sabio quiere volver a entrar en el cuerpo para después liberarse y le pide al sol, a la energía del sol. Y justo hace un rato yo estaba hablando que necesitaba hacer Gayatri para pedirle al sol energía y para pedirle luz para el intelecto, pero además para la energía vital. Justo hace un ratito estaba hablando de eso, y cuando el sabio, cuando la lectura iba allí está cuenta que el sabio le pide al sol para volver a entrar al cuerpo, recordé la importancia del sol, ¿no? Y de su energía, como fuente de vida, como todo, ¿no? Y el tercer punto, que Marcos hizo un comentario sobre esto de cuando la mente cree que es la que hace, de sentirme que soy el que hace, entonces me dejó reflexionando también y digo, bueno, ¿cómo tengo que hacer o cómo hago para tener menos situaciones donde siento que soy el hacedor, de que no soy el hacedor? ¿Cómo hago? Y si bien lo que sí me pasa todo el tiempo es que haga lo que haga, no estoy esperando un resultado, eso sí me pasa, como que cualquier cosa que haga no estoy pensando en qué va a pasar, que pase lo que tenga que pasar y acepto que lo que pase es lo mejor, eso sí me pasa. No estoy pendiente de los resultados de las cosas, pero incluso dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer para tener menos situaciones donde siento que soy el que hace? Ofrendar las cosas a Dios, que no lo estoy haciendo o lo estoy haciendo muy pocas veces. Ofrendar cualquier cosa que haga, sí lo hago con la comida, pero no lo estoy haciendo en situaciones así del día a día, de hacer algo y ofrendarlo, porque siento que si lo ofrendo antes, lo que vaya a hacer va a ser lo mejor que puedo hacer. Y ofrendarlo a Dios para justamente ser consciente de que no soy yo el que hace, ofrendarlo. Como diciendo, esto es lo mejor, ¿no? que tengo. Bueno, esas fueron las 3 cosas que me dejaron reflexionando. El tema del control de los sentidos, el tema de la energía del sol y del Gayatri, y el tema de la ofrenda antes de hacer algo, o pensar algo, o decir algo. Gracias. Qué lindo, Marquito, muchas gracias. Andrea, Zairán. Buen día. Me reía porque Marcos
tiene 1, 2, 3 los puntos que le resonaron. Yo tengo un lío en la cabeza con todo lo que escuché, lo que me resonó, lo que me gustó, lo que no, lo que escribí. Y lo único que escribí, que es la frase que me gustó, es: el ser no nos pertenece, ni vosotros pertenecéis al ser. Eso es lo que más me resonó por el hecho de pertenencia, del mío, tuyo, el ego presente. No nos pertenece, ni nosotros le pertenecemos. Desterrar el apego a lo mío, de sacarlo en el día a día. Creo que lo había dicho Pablo hace un tiempo atrás en algún círculo, que Baba le había dicho, sacarlo en la palabra mío, tuyo, mí, y así ir despegándose de ese apego a la pertenencia. Ni siquiera el ser nos pertenece, y nosotros tampoco le pertenecemos, pero sí somos el ser, parte del todo, y ese todo también somos nosotros. Es difícil de explicarlo con palabras lo que entendí, pero bueno, nada, un montón de cosas. La opinión de Albina, desde vernos, que ella lo usa, desde verse desde el sabio, para no verse desde el otro lado y ver todo lo que me falta, todo el trabajo que tengo que hacer. Eso también me gustó, interpretarlo desde el sabio. ¿Qué haría yo si ya estuviera en esa posición? Eso también me gustó. Y bueno, acá seguimos, perdiendo a veces la batalla de Waterloo, a veces ganándola, pero seguimos acá en el trabajo. Zairán. Qué lindo, gracias Andrea. Gerardo, buen día, Zairán, Gerardo. Zairán, buen día, ¿cómo están? A mí iba a hablar de una sola cosa, pero después de escucharlo a Marcos Echeverri me resonó decir otras. Estaba escuchando lo que él decía y tratando de interpretarlo como describiendo las reglas del juego, digamos. Algunas de las reglas del juego. Este juego de despertar a lo que realmente somos, ¿no es cierto? Entonces Marcos estaba nombrando algunas de las reglas que tiene este juego, en el cual está el control de los sentidos y la importancia que tiene eso. Y también yo le agregaría, bueno, aparte de lo del Gayatri, cómo el intelecto juega un rol fundamental en este juego de despertar a la realidad de quiénes somos realmente, ¿no es cierto? Entonces, la importancia del Gayatri, yo agregaría, también hablaba de ofrecer las acciones, también es importante, porque eso nos va quitando un montón de cosas agregadas, digamos, reconocer y actuar en esa forma, ¿no es cierto? El Gayatri y la pureza, ¿no es cierto? A mí una cosa que me ayuda, que he tomado, que la trato de recordar siempre para cuando estoy en mis actividades cotidianas, es el ejemplo de la moralí, digamos, como obrar como si fuera una flauta. El músico interpreta, ejecuta y produce una melodía armoniosa y la disfruta. Y la flauta, el muralí, no se considera el hacedor, simplemente es a través de ella que se producen todas esas acciones. Entonces, y también otra cosa es que me ayuda a recordar que soy un instrumento, es el bisturí. Cuando el médico va y realiza una operación, quita un tejido infectado del cuerpo y después hace toda la sutura, todas las cuestiones, el bisturí no se lleva los elogios, se lo lleva el médico. El real hacedor de las acciones es uno. Tenemos que tener, nosotros somos simples instrumentos, y en la medida que le pongamos el ego y todas las cosas, y el ego, el orgullo, un montón de cuestiones que se nos pegan a veces, el obrar de esa manifestación es mucho más noble, más amorosa, más compasiva. Entonces pensaba en eso, ¿no es cierto? Esos dos ejemplos, de la moralidad y del bisturí, me ayudan siempre a recordar que soy un instrumento, y que cuanto menos ego le ponga, menos mente, menos ruido, más silencio, más fluido en las acciones, más armoniosas. Eso es una de las cosas. Lo otro que me llamó la atención de lo que leímos es una parte acá donde dice, que lo he escuchado varias veces en este libro, que dice,
en este mundo las cosas suceden independientemente unas de otras, y su coincidencia es accidental. Como el coco que cae de la palmera al mismo tiempo que el cuervo sale volando de su copa, hace pensar a los ignorantes que el negro pájaro ha tirado el fruto. ¿Quién es el responsable de todo esto? A mí me llama la atención esto, porque digo, a ver, ¿cómo sería? Nosotros estamos en un plano, estoy hablando desde el personaje, ¿no es cierto? Donde si yo le pego algo, golpeo algo, mi acción genera un sonido, en este ejemplo, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿cómo es esto? El cuervo sale, cae el coco, y lo interpreto de esta forma. Mi única forma de interpretarlo es esto, es que en este plano en el cual yo estoy acá y ustedes están ahí, en este plano de dualidad, hay una acción y vemos las consecuencias, porque hay dualidad. Yo tiro una piedra para arriba y la piedra cae. Pero en el plano en el cual está este sabio, solo hay conciencia. Todo lo que ve es ilusorio. Entonces, ¿qué hay que uno tire? ¿Qué hay que algo caiga? Si todo es ilusión. En ese plano de unidad donde todo es conciencia, no hay nada en esa relación. Trasciende karma, digamos, aparentemente, en mi humilde interpretación. Zaira. Qué lindo, Gerardo. Y recaemos en lo que siempre nos repite Marco Erice, ¿no? Lo referencial, desde dónde analizamos y vemos las situaciones. Tal cual, tal cual. Qué buena conjetura hiciste, gracias Gerardo. Gisela, Zairam. Hola, Zairam, a todos. Bueno, esta vez paso, es como que me resuena todo, pero todavía lo estoy como digiriendo y bueno, y me sirve mucho esto de escucharlos para ir aclarando un poco las ideas. Zairam. Qué lindo, gracias Gisela. Julito querido, que hace rato que no te expresás, Julito. ¿Qué te resonó de lo leído? Me resonó, buen día a todos. Me resonó muchísimo todo, desde lo que dijo, desde que vos empezaste a leer el libro, de la reflexión de Albina y de Erice, de todos me reflexionó un montón todo, como diciendo Julio, te estás quedando, empezá a llevar todo a la práctica como llevaba antes. Yo, por ejemplo, repetía los 21 y me ponía siempre en la presencia de Baba. Y una vez alguien me dijo, no, dice, vos sos, dice, muy metódico, dice, yo no, dice, yo lo hago más light. Y esa palabra a mí se me evadió y empecé a hacer más light yo. Entonces empecé a dejar un montón de cosas. Pero te voy a tener que volver a esa reflexión. Yo anoche, por ejemplo, me cuesta dormirme y no quiero tomar pastillas porque como estoy anticoagulado, no puedo. Y anoche me puse la meditación de Baba y me dormí. Me dormí en la meditación. Y después cuando me desperté por allá dije, me quedé dormido, pero gracias, Baba. Y dormí hasta hoy. Quiere decir que no hace falta pastilla. Pero me estoy dando cuenta que tengo que volver al eje. O sea, no dejarme expandir o escuchar lo que me dicen los demás. Yo tengo que llegar al ser. Gracias por la lectura que leíste. Gracias por todo lo que estoy aprendiendo. Y gracias, Swami, por ser por ser tu instrumento. Gracias porque me has puesto a la gente adelante mío y poder seguir siendo quien soy. Yo soy el que soy. Yo soy. Qué lindo, Julito. Gracias. Dardo, adelante, Dardo. Bueno, gracias. Sí, estaba viendo que no solo la lectura, sino todo lo que fueron diciendo, cada uno de ellos es realmente como expresó Andrea, como que se hace una ensalada de tantas cosas que en la cabeza y más allá se va juntando de todo para reflexionar, ¿no? Como Julio comentó, todo te hace reflexionar esto. Bueno, acá se presentan como varias cosas para analizar. Tenemos el escenario que ejemplificó Marcos Erice, las coincidencias de Albina que comentaba con el plomero,
que están dentro de ese escenario también donde jugamos el juego, hacemos el rol de actor. Todo se va mezclando, se va mezclando. Entonces, dentro de la parte primera de la lectura, donde dice que el sabio, o no sabio, vamos a tomarlo desde el punto de vista, como dice Marco, ¿de dónde lo tomás? Desde el punto de vista del ignorante. Bueno, todo está ocurriendo, todo está sucediendo. El sabio, en este caso, todo lo experienciaba en su corazón. Nosotros, tiempo atrás, leímos el significado de Hridayam, que no es el corazón físico, es el corazón espiritual, que sería la conciencia. Todo se refleja en la conciencia, todo se manifiesta en la conciencia. Por eso, el sabio al haber experimentado todo en su corazón, él se daba cuenta que lo experimentaba todo en su corazón. Entonces, desde el punto del ignorante, no, uno mira que hay un mundo real ahí afuera, que qué casualidad que vino el plomero, o yo soy Napoleón, como dice Marco. Se va tomando esto como algo muy real y lo va haciendo propio y lo va haciendo como que es lo único que hay. Y se va olvidando de la conciencia. Es decir, en una parte decía, los placeres pequeños que nos da este mundo hacen olvidar el ser, hacen olvidar la conciencia. Por eso nos enganchamos de vuelta como que es real y nos volvemos a enganchar como que es real. Y eso en el ignorante, en el pensamiento ignorante está siempre, siempre. No puede considerar esto como un juego. Justamente como las otras veces hablábamos, que todo lo manifiesta la mente, que sería en este caso el cuerpo sutil del sabio, que se fue a hacer todas esas travesuras tomar el cuerpo de la lombriz y salir y volver hasta que se fundió en la conciencia. Todo este juego que realiza la mente, desde el punto de vista ignorante, lo está haciendo como justamente con ignorancia, creyendo que todo esto es real. Entonces, pero como sabio no, como sabio ella está actuando el rol totalmente, se baja del escenario y lo saluda a Marco, dice, hola amigo, ¿cómo andás? No se cree Napoleón. Claro. Entonces, acá es como que hay que hacer un esfuerzo para ver todo esto como irreal, como tantas veces nos vino diciendo acá el libro. E incluso en esta lectura, que justamente es una ensalada de cosas, cuando dice que la conciencia, la energía de la conciencia se manifiesta donde quiere, como quiere, en todos lados, yo imagino que es el Shakti, el Shiva Shakti, que tanto van de la mano, bueno, es la conciencia ejecutando con su energía todo. Pero más allá de que sea en cualquier lado, sino como que tiene el poder de crear, entonces crea lo que quiere, o crea el lado que quiere, o los sucesos que quiere. En esta lectura en particular no se comparó con los sueños, que siempre eso lo viene haciendo el libro todo el tiempo. Pero bien podríamos recordar de cuando se compara con los sueños, ¿no? Que es todo igual que el sueño, porque mientras soñamos, parece todo real ahí adentro del sueño para el soñador. Ahora estamos en la vigilia, para el que está en la vigilia parece todo real, esto no lo discutimos ni lo negamos. Entonces, ahí me hizo acordar las palabras de Baba. Baba tiene unas frases muy conocidas, supuestamente, quizá la conozcan ustedes. Primero, cuando dice la vida es un juego, jueguenlo. No es una poesía que Baba quiso inventar. Él lo está diciendo con un sentido tremendamente profundo. Te está diciendo, dense cuenta, es un juego. Véanlo, jueguenlo y nada más. Son el actor que están participando. Termina el partido y dejan el cuerpo y se van. Se funden con la conciencia. En esa misma Baba tiene que dice, la vida es un sueño, realícenlo. Y dense cuenta. Está diciendo, la vida es un sueño. Y no te dice, sí, como una metáfora linda. Te dice, dense cuenta, la vida es un sueño. Realícenlo, termínenlo como corresponde y listo. Pero bueno, lo tomamos como frasecitas lindas de Baba y nada más. Bueno, justamente, acá se dice y se repite que la creación es ficticia. La creación, tanto la del sabio, tanto la de los ignorantes, y toda creación es ficticia. Entonces, porque es creada por la mente. Cuando justamente nosotros dejamos el cuerpo, todo esto no existe más. No existe más. ¿A dónde está? O a dónde están las cosas que estaban en el sueño tan reales que se desvanecieron. Entonces, yo pienso que ahí está el secreto de meterle
con el constante pensamiento de que veníamos, de que esto es totalmente real, no, empezar a darle los pensamientos contrarios, las ideas, hasta deshacer las ideas después al final, pero darle lo contrario. La medicina es, no, esto es irreal, esto es ficticio, esto es un sueño, estoy soñando, esto es un juego, lo tengo que jugar, solo voy a ser el actor. Como para ir deshaciendo todas las capas que hablábamos en sábados pasados. Entonces, bueno, con eso, de qué es ficticia, ficticia. Pero acá hay una clave, dice, la ilusión, acá me anoté, la ilusión, la creación, toda la creación es ficticia, bueno, es una ilusión de la mente, no existe. Pero uno dice, bueno, pero si yo me golpeo, ¿qué pasa? ¿Me duele? Bueno, pero vemos como una realidad material, acá está la clave, hasta que se comprende la verdad. Es decir, vemos todo esto como una realidad material hasta que se comprende la verdad y se realiza esa verdad. Como en el caso del sabio de hoy, ¿no? Vitaja, bien. Entonces, bueno, ahí podemos tener una luz de esperanza de decir, bueno, por acá es el camino, ¿no? Hasta realizar la verdad, y bueno, sí, nos va a costar verlo a esto como irreal. Bueno, como el gran ejemplo que ponen siempre el Vedanta Advaita de la serpiente y la soga, ¿no? Nosotros en una calle oscura vemos hay una soga tirada ahí en lo oscuro y vemos una serpiente, por el miedo que tenemos, por las basadas que tenemos. Entonces, como ya vimos el poder de Maya superpuso ahí arriba de la soga la serpiente, ya no podemos ver más la soga. Entonces, esa sería la realidad que está atrás de la serpiente inexistente. Por eso no podemos ver a Brahman, no podemos realizarlo, porque estamos tapados por la maya, por la superposición que la maya está poniendo sobre todo lo que vemos. Entonces, ese es un gran problema también que hay que superar. Después, cuando... esto que leyó Gerardo, la parte de que... ¿Cómo es el asunto? Dice Gerardo. Cae el coco en la palmera, justo el cuervo voló, y dice, el ignorante piensa que el bicho tiró el coco abajo, pero no, solo sucedió porque sucedió. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No hay alguien operando que hace una cosa o la otra? Y todo sucede como accidentalmente, sí. Es una coincidencia, como dijo Albina, vino el plomero. También me hizo acordar en este momento, cuando leyó Gerardo, una frase de Baba, muy, muy clarita. Ahí Baba dice, amen mi incertidumbre. ¿Qué nos está diciendo? Que siempre va a existir la incertidumbre. Es decir, no podemos saber, más allá de los sabios que por ahí tienen el poder de ver un poco más, de ver el futuro y los acontecimientos futuros, la incertidumbre va a ser permanente. Por eso Baba dijo, no renieguen con eso, ámenla, como que entréguense, ¿no? Y no perdamos tiempo en envolvernos en este arriba del escenario, hagamos el papel que tenemos que hacer y chao, porque si seguimos pensando qué podemos hacer o cambiar arriba del escenario, ¿y qué vamos a cambiar si ya el director te dijo, mirá, vos tenés que hacer esto y cerramos el telón? Así como que sería no preocuparse tanto quién maneja las cosas y quién decide y quién hace y quién cambia. Bueno, nosotros por ahí simplemente enfocarnos en nosotros digo, quienes estamos en la búsqueda, ¿no?, de la liberación o de la realización del ser, de la unificación con la conciencia. Buscar la salida por ahí. Y bueno, por último, algo que me gustó también es cuando no solo el sabio Vitavia estaba viendo todo esto desde su corazón, desde la conciencia de él, única que hay, sino que Vasista también, porque al final le dice a Rama, Rama, yo todo esto que te digo es de mi experiencia personal, de todas mis percepciones y de mi meditación profunda, es decir, todo lo que yo puedo concebir y contener y aprender, dice, te lo estoy comunicando, pero es porque yo lo estoy viviendo desde mi conciencia, en mi experiencia personal. O sea que como que cada uno puede tener su mundo y esa es la experiencia personal de cada uno. Entonces está bueno también como que el juego es nuestro. El juego es nuestro, no es un juego por allá que estamos participando, es todo nuestro juego. Y una última frase para terminar que me gustó mucho cuando dice que
todo lo que se reúne en este mundo tiene que ser separado. Va a llegar el momento que va a ser separado. Eso yo siempre lo vengo trabajando en mi mente como para pensar, sí, mirá, el perrito que tenía se me murió, me separé del cuerpo ese. El auto que tenía se vendió, no lo tengo más. O incluso las relaciones de amistades de la juventud, los matrimonios, los hijos que se van o los padres que se mueren antes y por ahí el hijo se separó obligatoriamente. Y esa frase la conecta con una, al final de la lectura, que te hace dar cuenta que es un shock. Dice, todo esto es una ciencia ficción, como dijo Raúl, es toda una ciencia ficción. Entonces, si uno se pone a querer indagar minuciosamente, se vuelve loco y dice, pero esto, ¿quién puede vivir en un mundo así? Es una locura. Entonces, con esto de la separación, que dice que todas las cosas que se reúnen tienen que sí o sí ser separadas, la última separación es la que choquea y la que uno tiene que trabajar tanto, que es la de yo con el cuerpo. O sea que mi cuerpo nace y es lo primero que yo me empiezo a unir, yo me ligo con eso. Después me ligo con mis padres, después los padres se mueren, ya que va quedando menos cosas. Pero la que siempre va quedando hasta el final es yo con el cuerpo. Entonces, pero esa también, la frase dice así, como que va a llegar el punto que también tenemos que dejarlo. Así que bueno, hay que trabajar en eso y no como que está en un punto lejano. Yo me acuerdo cuando Krishna en el Bhagavad Gita le dice a Arjuna, todo lo que le enseñó dictándole el Gita, en la parte que le habla de la muerte y del desapego del cuerpo, cuando termina todo de darle la enseñanza, le dice, bueno, pero Arjuna, ojo, esto no lo pensé para un futuro, esto es hoy, le dice, es hoy, porque estás a punto de enfrentar una batalla y no sabemos si salís vivo, nadie lo sabrá. Entonces, estamos en eso, estamos en la batalla. Así es, Horacio. Qué lindo, Bueno, Dardo. Muchas gracias, muchas gracias. Mónica, adelante, Mónica. Hola chicos, buen día. Bueno, después que escuché a todos, me desvié un poco de lo que iba a decir porque pensé, bueno, no es tan difícil todo esto. Simplemente se trata de domar un elefantito salvaje llamado mente. Y qué fácil suena, pero qué profundo es todo, ¿no? Volviendo al texto, a mí también esto me remontó a otros sabios. Me recordó a Prahlada, que él se iluminó por su propio esfuerzo, decía el texto, pero ese esfuerzo se era manifestado en su devoción por Vishnu. Él obtuvo su gracia de la iluminación por la devoción. Después nosotros habíamos leído a Uddalaka y a Vitahadya y yo leí que ellos habían experimentado la iluminación, como hemos leído ahora con Vitahadya, pero ellos se liberaron con cuerpo y sin cuerpo. Ellos experimentaron las dos tipos de iluminación, de liberación. Entonces yo vi esas similitudes entre ambos. Si bien ambos hicieron prácticas yógicas, controlaron sus sentidos, sus vasanas, sus fuerzas vitales, bueno, se fueron equilibrando, etc. Para llegar a la meta final. Y curiosamente, estos sabios eligieron como última práctica el Om. Y de esa manera, ellos, dice el texto, experimentaron la conciencia pura, la suprema felicidad del ser. Pero también dice el texto, llegaron a lo que está más allá de toda descripción posible, con su propio esfuerzo, como Vishnu, a través de la devoción, pero el propio esfuerzo hace hincapié el texto. Y yo digo, ¿y qué hay después del propio esfuerzo? Después que nos hemos esforzado y haber hecho lo que creíamos que teníamos que hacer para nuestra meta. Y llegué a la conclusión que está la entrega. Después del propio esfuerzo estaría la entrega total.
y la entrega es lo que yo creo, ¿no? Nos traería todas las bendiciones para poder realizar nuestro ser, que es lo que somos. Bueno, eso. Gracias, chicos, por el espacio. Zaira. Qué lindo análisis, muchísimas gracias. Marconi, después queda Juan, Claudio, y le damos la bienvenida a Eva, después si quiere expresarse. Adelante, Marconi. Bueno, lo que me resonó, algunas cosas que me resonaron en la página 304, cuando dice, regrese cuerpo a los elementos de los que ha sido hecho. Me acuerdo de un santo, no sé si era San Francisco, que al morir agradeció a todas las células de su cuerpo porque le ayudaron a cumplir su objetivo. Entonces, me ayuda eso porque tengo que recordar todas las noches al acostarme para dormir que tengo que agradecer siempre a las incontables células de mi cuerpo. También me resonó la última vez que el sabio Vitahaya estuve en el mundo objetivo con un cuerpo. Yo me acuerdo también que todas las noches cuando vamos a acostarnos para dormir, nosotros salimos del cuerpo y percibimos una realidad espiritual allá de nuestra expresión corporal. Entonces, nosotros no tenemos el control sobre la energía para dejar o continuar en el cuerpo, pero el sabio tiene una voluntad poderosa para decir, ahora este es el fin de las reencarnaciones. Bueno, creo que eso es. Gracias. Qué lindo, Marconi, qué lindo, muchas gracias. Juan, adelante, Juan. Bueno, buenos días a todos. Bueno, leyendo estas historias, más de una vez a mí se me hace también la misma ensalada que mencionó Andrea, que es pura teología, historias, ¿y cuál es la receta para ponerlo en práctica? Es decir, ¿cómo hago para sentir, hacerlo mío, hacer sentir que ese es el camino? Y hay dos cosas que dijo Albina que me resonaron. Uno, meterse en la posición, en el foco del sabio. Y ahí sí, pero si me meto en el foco del sabio, hago en el foco del sabio, ahí sí tengo que haber entendido algo, por lo menos, de toda esta historietas y teología que nos dice el texto, porque si no, ¿en qué me apoyo para saber definir qué es lo que es el sabio? Claro. Y la otra cosa interesante que dijo Albina es ver el Jiva desde la eternidad, desde el infinito. Creo que son dos recetas prácticas. ¿Por qué? Porque al meternos en esa posición, creamos, esto es una creación ficticia, pero a fuerza de ser ficticia la hacemos realidad, la hacemos carne, la sentimos. Y nos permite de alguna forma aprehender esto que hemos leído.
Y la otra cosa que me gustó es lo que dice siempre Marcos Erice, ¿no? De los dos caminos. Depende en qué posición referencial nos metemos. O no eres nada o eres todo. ¿De dónde me instalo? Para mí el no eres nada es abandonarse a la gracia divina, la entrega. Mientras que el eres todo, en alguna forma es hacer resurgir una cosa que está escondida dentro de nosotros para que aflore y nos haga ver esa divinidad. Y ahí los caminos que decía Albina, yo creo que son fundamentalmente eso, es decir, reforzar nuestro ser para que se desprenda del polvo, del maya, y que surja en nuestro entender, en nuestro real entender, en nuestra conciencia, esa posición de soy sabio o esa posición de miro de todo el infinito. Es decir, son dos caminos que más de una vez se mezclan. Yo creo que uno es un camino descendente desde el eterno para aprender la gracia del divino, de entrega, y el otro es un camino ascendente para que esta incipiente conciencia que tengo se abra paso y se una con este otro divino exterior. Yo creo que la cosa viene así. Bueno, nada más que eso, Sairam. Qué lindo análisis, Juan. Muchísimas gracias. Claudio, adelante, Claudio. Sairam, adhiero a la parte de todos los que hablaron de la sensación de ser un ignorante frente a todo lo que se dispara constantemente con cada una de las intervenciones. Y eso me hizo como ver también una cosa, gracias a la ignorancia, el rechazo que por ahí tenemos a la ignorancia es un apego también. Entonces, si uno le agrega otro concepto para complicar la cosa, sería, el mundo es ignorancia, lo dicen las escrituras. Entonces tenemos rechazo a aquello que nos va a permitir tomar conciencia. Porque si no naciéramos, si no experimentáramos la ignorancia, no podríamos experimentar la conciencia. Entonces, no hay mucho más que decir que verme por ahí, ver cuando eso aparece. Y me imaginaba, ¿no? Justamente, ¿no? El sabio mirando su propia ignorancia y la etiqueta que le ponemos como algo menor, en realidad, si lo llevamos a los pueblos que están ignorando, entre comillas, el conocimiento analítico con el cual estamos tan metidamente educados que ni siquiera lo identificamos. Entonces, ¿cuál es la ignorancia? Una persona que está en la montaña, que siempre estuvo en la montaña y que ve todo quizás mucho más limpio y que de alguna manera no se preocupa por esa ignorancia. ¿Qué sé yo? Son más preguntas porque es como que aferrarse, adherirse, es apegarse a la noción de el rechazo incluso de la ignorancia o la búsqueda de la conciencia a través del análisis. Todo eso va a venir, va a ir. Ahora el acto de ver, ¿no? Entre lo visto y el que ve, llevar la atención de lo visto al que ve hasta hacer el acto de ver. Eso centra y por ahí acalla, en mi caso, a veces. Eso nada más, Sairam. Qué lindo, Claudio, qué lindo. Eva, bienvenida, sos de Bolivia, si querés expresarte. Sairam. Sairam,
Buenos días, hermanos. Sai, para mí es un gusto participar y estar ahora con ustedes, porque alguna vez cuando he querido leer el yoga vasista, para mí es muy complejo y muchas cosas se quedan como preguntas incógnitas. Entonces, con lo que ahora veo la participación de ustedes, entonces ya se me hace más comprensible la lectura. Y yo también ando luchando con los sentidos, trato de no identificarme con mi cuerpo, claro que lo cuido, mi cuerpo, ¿no? Entonces también cuido los alimentos que puedan entrar por mis sentidos y por mi cuerpo. Entonces me siento muy agradecida de haber tenido la oportunidad de participar con ustedes, y ya un poquito más se me va abriendo el intelecto con los ejemplos que ustedes dan y sus experiencias. Gracias. Gracias a vos, Airán. Sos siempre bienvenida, Eva. Gracias. Albina, esperamos tu maravilloso cierre. ¿Desde qué? ¿Desde la Albina del futuro, de la Albina del presente? ¿Desde dónde? Me impactó que le diga Albina, porque dije ya, porque me embelezo escuchándolos. Les puedo asegurar que me embelezo, que vivo lo que cada uno expresa. Y acá cuando hay mucho, pero lo voy a hacer corto, ¿no? Cuando dice y le habla al cuerpo, que para que consiguieras el autoconocimiento te has destruido a ti mismo, y qué maravilloso dice. Y porque ya no va a haber un nuevo cuerpo. Y quiero decir, porque siempre voy a hablar de mi experiencia, que amo mi cuerpo. Amo mi cuerpo porque es el que me está dando también esta oportunidad de cruzar este samsara. Pero siempre teniendo conciencia que no soy el cuerpo. Por ejemplo, cuando me duele algo. A esta altura siempre algo me duele. Y yo digo, pobres huesos que me duelen, y claro, 75 años tienen. Trato de comprenderlo. Y cuando algo le pasa a este cuerpo, lo veo como desde afuera. Si bien puedo sentir el dolor, por supuesto, siento calor, el frío, todo eso. Pero no dándole tampoco demasiada importancia. Pero sí le agradezco porque gracias a este nacimiento humano he podido llegar a este conocimiento. Gracias, por supuesto, también a Baba, ¿no? Y siempre cuando empecé a leer los mensajes de Baba y todo, tenía conciencia de que el cuerpo es un instrumento. Entonces me identificaba con Murali, la flauta de Krishna, hasta que me pasó lo siguiente que voy a contar. Estando en Prayanti, salgo una tardecita para comprar algo y me detengo ante un puesto que tenía muchas cosas, estatuillas en madera, y una estatuilla como de 30 centímetros de Krishna, que era una belleza, con la flauta. Y pensé, la voy a comprar. Pero en realidad estaba apurada, porque si no me iban a cerrar las puertas del ashram. Tomo la estatuilla de Krishna, y la flauta de Krishna vuela, cae en algún lugar, me agacho a buscarla, no la encuentro, y preocupada porque me iban a cerrar la puerta del ashram. Pensé, ¿qué hago? Al vendedor, al que vendía la estatuilla de Krishna, le perdí la flauta. Entonces
dije, bueno, vuelvo mañana. Me fui corriendo para adentro del ashram, y al otro día vuelvo para adquirir la estatuilla de Krishna, aún sin la flauta, porque en realidad la había perdido yo. Cuando regreso y busco el lugar, lo encuentro todas las estatuillas, pero no la de Krishna. Y cuando le pregunto al vendedor por la estatuilla de Krishna, había un montón de estatuillas de Krishna y de varios tamaños, pero no estaba la que le faltaba la flauta. Entonces me hizo pensar que siempre, hasta ese momento, me había identificado con la flauta de Krishna. Pero Krishna era Krishna con la flauta o sin la flauta. Entonces, ¿qué era lo importante? Lo importante era identificarme con Krishna. Y eso fue una enseñanza sumamente valiosa para mí. Y para saber que si bien este cuerpo es un instrumento, la mente es un instrumento, lo esencial es el ser, personificado por Krishna en ese momento de la anécdota que les comento. Sigo aún considerando que este cuerpo y esta mente son un instrumento. Y tengo presente, o trato de tener presente, quién es el hacedor. Cuando tengo la plena conciencia de que no soy el hacedor, se van a ir dando todas las situaciones, yo se los puedo asegurar, para solucionar todo aquello que tenía que solucionar. Pero cuando no tengo conciencia de que no soy el hacedor, conciencia, digamos, mini conciencia, no soy el hacedor y que el hacedor es este cuerpo y esta mente, todo se dificulta y todos son obstáculos. Entonces, ¿qué aprendí de esta situación? Que cuando tengo conciencia de que no soy el hacedor, que soy solo un instrumento, el ser se va a encargar de reunir todas las situaciones para favorecerme, entre comillas, en eso que estoy trabajando o en ese problema que tengo. Y esto es así como se los digo, es como una sincronización de todo, porque el ser es el ser. Y Albina, este cuerpo y esta mente es solo esto. Es el Tiene que ser, haber una comunión. esa famosa frase de Baba que dice, es el ser el que llega a la meta. Claro, claro. El Sí. ser busca al ser. Y que yo les comenté de la estatuilla de Krishna, que cuando la voy a buscar no estaba ni la estatuilla ni la flauta de Krishna, eso también me hizo reflexionar. Porque Krishna, ¿qué es? Es un nombre y una forma que también hay que trascender. Entonces, esto de darles gracias a todos, bueno, lo hago comúnmente, ¿no? Y luego instalarse en el Om. Es lo que practico cotidianamente, en todo momento, cuando viajo en colectivo, cuando estoy en un súper, en cualquier... Saber que estoy inmersa en el Om. Porque mientras exista este universo, es el Om resonando. Entonces, si estoy instalada en el Om, y les voy a decir más, a veces hasta me parece que estoy un poco loca, porque instalada en ese Om, me parece escucharlo.
que lo pronuncie una persona o que una música o algo que está en el ambiente, escuchar el Om. Y cuando presto atención no es así. Y esa es una práctica que me da resultado porque estar instalado en el Om continuamente, como en este momento, es estar en comunión, es ser uno con el Om. Y para terminar, cuando dice acá, meditando sobre ello, que le está diciendo a la mamá, alcanzarás la liberación, que solo puede obtenerse por el autoconocimiento. Estamos o estoy teniendo conocimiento, pero tengo que llegar al autoconocimiento. Sé que soy el ser, sé que todo es conciencia, pero ¿cuál es el punto? Es llegar a experienciar el ser, la conciencia. Nada más que esto, hermanitos, gracias por todo y realmente gracias porque a cada uno, porque me aportan muchísimo y me embelezo con cada palabra y cada reflexión de cada uno o de cada una de las hermanitas también. Sairán. Sairán, gracias Albina, gracias Lilian, que no te pudiste expresar y ayudaste como anfitriona, así que Sairán, muchas gracias Lilian. Es una genia, Lilian. No quiere hablar, le mando por chat y no, ella ayuda, no. Sairán. Es una ceba divina. Un don interesante. Shanti, Shanti, Shanti.